Un alumno de Publicidade e Relacións Públicas realizou unha campaña para promocionar a adopción de cans como traballo de fin de curso. Y bueno, realmente es un poco para, está focalizado en darle un valor especial a los perros de la protectora, ya que realmente tanto la gran labor que hacen los voluntarios y la directiva, digamos que se refleja al final el animal. Unha campaña que conta co selo de calidade e que inclúe 2 subtítulos, o de etiqueta negra e o de gran reserva. Y aparte de eso, también creamos 2 distinciones especiales, que son el de etiqueta negra, para hacer referencia a los famosos PVPs, para referirnos que la etiqueta es lo único malo que tienen, ya que bueno, son perros que demuestran día a día que realmente lo que tenemos sobre ellos son un mal concepto, un mal pensamiento, y entonces eso, que es solo la etiqueta lo único malo que tienen. Y luego también el concepto de gran reserva para referirnos a los abuelos, que son los perros que llevan más tiempo, que tienen más edad en la protectora, y que bueno, que al igual que un vino, por ejemplo, al llevar más tiempo pues sabe mejor, pues los perros de la mesma forma tienen muchas más ganas de conocer a su nueva familia. A campaña actívase dende hoxe nas redes sociais e prolongarase ao longo de todo o verán. Unha campaña que estará centrada en 16 cans da familia de Os Palleiros, unha protectora onde neste segundo trimestre do ano contaron con 69 entradas e 31 adopcións. No es normal, bajó considerablemente este segundo trimestre. El primer trimestre tuvimos 52 adopciones y fueron 55 entradas. Tenemos ahora mismo 147 perros a nuestro cargo, que 31 están en casas de acogida para no saturar la protectora. Dende esta asociación tamén informaron neste día da xornada de portas abertas e recollida de pienso que terá lugar o sábado 7 de xullo en horario de 11 a 2 da tarde e de 4 da tarde a 8 da noite. En esa jornada va a haber la exposición de fotos que preparó Daniel, más algunas que he hecho yo así por mi cuenta. Va a haber un mercadillo solidario y juegos para los más pequeños entre las 11 y las 2 de la tarde y de 4 a 8. Os Palleiros celebrará a súa cea benéfica anual que terá lugar o 28 de xullo en La Brisa, Lourido. O prezo por comensal é de 30 euros, contará coa opción vegana e as entradas estarán á venda ata o 23 do vindeiro mes.